Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, tome asiento por favor, y a los sugieres, si necesitan poner sillas en esta fila adelante, pónganla en línea sin ningún problema. Sabemos que vamos a tener que poner una cita más, aquí queda un espacio adelante y lo vamos a ocupar. Muy bien. Me recuerda mucho la vigilia de campo eso. Quizás los que son acá de Chile, cuando íbamos al campo, ¿te acuerdas, Alexi? Uno decía: ¿de dónde va a salir gente? Y de pronto todo se llenaba el lugar y uno no sabía de dónde podía aparecer tanta gente, pero era también el hambre que tenían por el Señor que hacía ir de diferentes lugares. Mire lo que hemos estado hablando durante este tiempo, es muy importante. Póngame atención y trate de no distraerse en lo que pueda. Hemos estado hablando que en lo que se refiere al ministerio del Señor, lo que Él hizo fue entrenar, instruir a sus discípulos. No era la idea del Señor solamente que ellos vieran cómo sanaba un enfermo, que los sanó a muchos, sino que ellos pudieran comprender la profundidad del mensaje que se debía dar. Pero para eso tenía que trabajar muchas de las cosas que en ellos estaban mal, estaban distorsionadas. Una de ellas, por ejemplo, la fe. Cosas como el amor. Cosas como, por ejemplo, la paciencia. Cosas como, por ejemplo, el perdón. Que muchas cosas de esas en su corazón no estaban de alguna forma ni definidas, ni siquiera definidas. Para ellos la venganza era algo común. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo. Ese yo os digo les viene a cambiar toda la perspectiva y todas las cosas que ellos pudieran pensar. Por lo tanto, cuando el Señor dice algo, cuando el Señor entonces invita a sus discípulos, los está instruyendo. Y escúcheme bien que la instrucción es de las cosas más importantes en la vida de un creyente. Se lo voy a volver a decir. La instrucción, ustedes son como el coro que tenía antes yo. La instrucción es de las cosas más importantes en la vida del creyente. Entonces, cuando uno aprende y conoce la instrucción, porque mire por favor, usted podría frustrarse por algo que no resulta, pero si usted está instruido, usted ha de soportar las cosas que no resulten. Por ejemplo, ¿quién no estuvo en alguna oportunidad orando por un enfermo? Y oró por el enfermo y el enfermo no sanó, sino que se empeoró, murió o no pasó nada. Y si usted solamente quiere que alguien sane y se frustra cuando eso no pasa, en realidad no es solamente falta de poder, es falta de instrucción. Porque muchas cosas en la vida no van a salir como nosotros queremos. Muchas cosas en la vida, querido hermano, van a salir al revés. Incluso hasta para ser formados hay cosas que tienen que ser diferentes a lo que nosotros esperamos. Recuerda usted que el Señor le decía a Moisés: ve y dile a Faraón: deja ir a mi pueblo. Como hace un rato atrás alguien sentí que me dijo eso: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Que entonces Moisés iba donde Faraón, pero el mismo Dios dice que endurecía el corazón de Faraón para no dejarle ir. Entonces
Hay muchas cosas que a veces pasan porque en la formación es importante la instrucción. Y parte de eso entonces no es solamente que el Señor haya calmado. Es más, mírenme, el calmar el viento y el mar en ese momento era un accesorio en relación a la instrucción de la fe. Y lo hace después. Pudo haber hecho primero el milagro y después haber dado la enseñanza. Pero dio la enseñanza y después hizo el milagro, para mostrar de alguna forma la importancia de la instrucción. A veces le ponemos énfasis a la sanidad y de hecho, normalmente uno a veces predica mucho de los milagros, pero poco de las enseñanzas. Note que a veces mostramos los milagros del Señor, pero a veces no valoramos las enseñanzas del Señor. Y eso es de las cosas más importantes, porque escúcheme bien, usted y yo necesitamos en este tiempo con mucha fuerza ser instruidos para poder soportar el día de mañana en un hospital, el día de mañana en una persecución, el día de mañana en una crisis. Muchas cosas tal vez no van a ser como queremos, pero si estamos instruidos vamos a soportar. Ahora, hablamos acerca de un par de cosas importantes. Dentro de esto, los enemigos de la fe, sin ir a nada más para poder terminar lo que hablé. Los enemigos de la fe, hablamos, solamente voy a hacer un repaso de los dos primeros que hablamos. Número uno, hablamos del tiempo y dijimos prácticamente que el Señor se tardaba en llegar donde ellos estaban. ¿Verdad que llegó? Dice que llegó cerca de las 3 o 6 de la mañana. Y entre más se tardaba, mientras ellos estaban tratando de salir de donde estaban, porque ellos estaban en medio del mar tratando de poder avanzar hacia la otra ribera, pero el Señor se tardaba, y entre más se tardaba el Señor, menos fe tenían, porque el tiempo atenta contra la fe, de alguna forma, contra la poca fe. Cuando tenemos poca fe, entonces todo es muy difícil, todo es largo, todo es mucho. Entonces nosotros, cuando tenemos poca fe, nosotros complicamos la situación con la falta de paciencia. Entonces la fe y la paciencia tienen que ir de la mano, porque cuando uno ora con fe, también tiene que aprender a esperar con fe. Voy a volver a decirlo: uno ora con fe y tiene que esperar con fe. Por eso cuando el padre del hijo pródigo, el hijo se fue, el padre comenzó a preparar el calzado, el anillo, porque el hijo pródigo se llevó todo, pero el padre comenzó otra vez a preparar con fe el calzado, con fe el anillo, con fe empezó a engordar el becerrito. O sea, comenzó a preparar las cosas con fe, pero ahora, después de preparadas las cosas, tiene que esperar. Entonces, en esa espera nosotros honramos a Dios, porque mantenemos la fe. Por eso la Biblia dice que en Lucas capítulo 18, la Biblia dice de una mujer que va de continuo donde un rey que es injusto, y le dice: hazme justicia de mi adversario. Y dice, mire lo que dice la parábola. El Señor dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y al final cierra esa parábola diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque podríamos nosotros constantemente estar orando sin fe. No se trata de las veces que oramos, se trata de la fe que tenemos en la oración. Usted puede repetir muchas cosas solo por repetir. ¿Sabe que el otro día miraba una estadística que decía que muchas de las personas que compraban boletos de lotería, hay una gran cantidad de personas que son millonarias pero no cobran su premio? ¿Por qué? Porque compran los mismos números siempre, pero luego dejan de revisar, porque siempre piensan que van a perder. Y han ganado, pero nadie cobra ese premio, porque están tan acostumbrados ya en su vida a comprar boletos que ya ni siquiera los revisan. Hay semanas que ellos ganaron y ni siquiera supieron que ganaron, y botaron el boleto y van a comprar la otra semana sin saber que ya ganaron. Y se quedan millones y millones y millones de dólares guardados de gente que ganó un premio que no cobró, porque están tan acostumbrados. Y a veces la costumbre también la aplicamos en la vida nuestra, que oramos, pero ya no es solamente cuánto oramos, sino la fe que tenemos cuando lo hacemos.
El tema es que podríamos estar ya repitiendo oraciones sin fe, y ese es un riesgo, porque repetimos cosas pero ya no está el elemento fe. Por eso el Señor dice, no se trata solamente de ir a golpear la puerta, se trata de tener fe cuando golpea la puerta y esperar con fe cuando golpea la puerta, y si te toca otra vez golpear la puerta, que otra vez tenga fe para ir. Cada vez que vayas necesitas la misma cantidad de fe, o sea, vas todos los días a golpear la misma puerta, pero vas con una fe mayor. Que no pierdas la fe cada vez que golpeas la puerta. Cada vez que, yo no sé si hay alguien acá, cada vez que golpeas la puerta tienes que tener fe para golpear otra vez esa puerta. Entonces el tiempo lo vimos en la vida de Abraham, lo vimos en la vida de Jairo, lo vimos en la vida de Marta, el tiempo como un atentado a la fe. Luego hablamos acerca de los sentidos. Ellos, la Biblia dice que le vieron y se asustaron. Aquí todos los sentidos están comprometidos. En el caso de Pedro, tiene el gusto, tiene que haber probado el agua estando en ese lugar. El viento, el tacto, tiene que haber probado, sentido el agua también. El ver, dice, al ver el fuerte viento, por supuesto, también la Biblia dice que se puede oír. El oír también, por supuesto, por la fe viene por el oír, pero también la duda, la incredulidad viene por el oír. Por lo tanto, todos los sentidos fueron afectados. Ahora, el tema de los sentidos no es que los sentidos en sí sean malos. Los sentidos son un elemento que el Señor nos dio, pero tenemos que ejercitarlos. Santo Dios, tenemos que ejercitarlos. Entonces, hace un ratito atrás cerramos la reunión hablando acerca de un ejercicio de los sentidos. Y yo le hice a los hermanos de esa reunión anterior hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no ejercitamos los sentidos. Ejemplo, nosotros cuando oramos, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Y si usted más encima siempre está orando en un lugar, pone música de fondo, ¿verdad? Aleluya. Entonces hay un ambiente, ¿verdad? Una atmósfera. Entonces voy a orar al Señor y no está mal porque es su tiempo con el Señor. El tema es que cuando está con su jefe no está aleluya, ¿verdad que no? Cuando está en el médico le está pasando el examen, no está aleluya. No, dice, no, espere, antes que me entregue el examen, deje poner mi música de adoración. No pasa eso, sino que usted escucha cosas que no quiere oír. El tema es que yo les decía a los hermanos, incluso cada vez que pedimos la oración, oramos, agradecemos por los alimentos que hacemos nosotros, ¿verdad? Vaya a ser, de hecho, yo tenía un tío, hermano, que era largo para orar, pero largo. Oraba por todas las regiones del país, de verdad, literal. Mi tío empezaba a orar, mi tío Pancho, que ya está a los brazos del Señor. Mi tío Pancho decía, se ponía a orar y uno sabía que iba a tener que volver a calentar la comida, porque era larguísimo para orar por la comida. Se acordaba de todo, por supuesto, huérfanos, viuda, partía por la región de Arica, terminaba por Punta Arena y pasaba por todo, y ya por ahí por Santiago estaba todo frío. Y así, y oraba mi tío, muy bueno para orar. Entonces el punto es que cuando nosotros oramos, a veces nosotros siempre cerramos los ojos. Y yo les decía a los hermanos que ejercitaran con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras los ojos te desconectas de muchas cosas, pero cuando los abres te conectas con las cosas. Ahora el tema es, usted dice, es que nos distraemos, pero cuando ore, yo le decía, mire la comida y agradézcala. Y cuando vea ese pedacito de carne, diga, Señor, mira esta carnecita tan rica que usted me está dando. Señor, mira este fideo, hermoso fideo. Señor, mira esa papa. Padre, gracias por las ensaladas. Gracias por ese vasito de jugo. Y usted con los ojos abiertos, mirando a su familia, comienza a agradecer. De hecho, terminamos hace un ratito atrás orando por la mano. Yo dije a los hermanos, miren sus manos y oren por sus manos. Oren, cuando vean, oren por sus hijos. No siempre cierren los ojos, sino que aquí está mi hijo, uno de mis hijos, aquí está. Entonces usted mira a su hijo y yo le digo, ven, dame la mano, míreme a los ojos. Y usted dice, Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hijo. Te doy gracias porque él puede ver. Te doy gracias porque él puede respirar sin un respirador artificial.
Te doy gracias porque Él me puede oír. Te doy gracias por su manito, porque tiene todos sus deditos. Te doy gracias porque su corazón está latiendo y lo puedo sentir. Te doy gracias por sus pensamientos, porque son guardados. Te doy gracias porque Él no está conectado a una sonda en este momento. Te doy gracias por el corazón tan bello de mi hijo. Padre, lo encomiendo delante de ti. Padre, gracias por sus pulmones, sus riñones. Son cosas que no puedo ver, pero sé que están funcionando en él. Te doy gracias y cuando usted comienza a orar, usted le da intención a la oración. No estoy cerrando los ojos, los estoy abriendo porque estoy viendo la gloria de Dios. Mire, estoy viendo la gloria de Dios. No estoy cerrando los ojos, yo lo estoy abriendo. Entonces llega un momento donde no los tienes que cerrar, los tienes que abrir, porque a veces cerramos los ojos para ver la gloria de Dios. ¿Cómo puede ver la gloria de Dios con los ojos cerrados? Cuando el salmista dice, la tierra está llena de su gloria, entonces hay gloria aquí, hay gloria aquí, hay gloria aquí, hay gloria aquí. Aquí hay gloria. La tierra está llena de su gloria. Entonces el salmista lo dice así: cuando veo los cielos, ¿cuando veo qué? Imagínense el salmista orando así. ¿Cómo va a ver los cielos? Él dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas. Digo, porque lo que digo tiene relación con lo que yo veo. Por lo tanto, cuando ves, puedes decir. Y si tú ves ese plato de comida, si ves ese hijo que Dios te ha dado, si ves esa hermosa esposa que Dios te concedió, si ves esa cama donde estás durmiendo, si ves esos pies que te sirven para caminar, si ves, entonces puedes orar y abre los ojos, empieza a ejercitar tus sentidos de tal manera que viéndolo puedas agradecer. Haz el ejercicio en casa, siéntate delante de la mesa, dile, esta vez no vamos a cerrar los ojos, los vamos a abrir y vamos a dar gracias por lo que vemos, y se va a dar cuenta como la gloria de Dios se va a manifestar en esa mesa, que lágrimas van a comenzar a caer, porque vamos a ver lo que Dios quiere que podamos ver. Alguien diga gloria a Dios. El problema es que a veces cerramos los ojos a las cosas buenas y lo abrimos a las cosas malas, cuando deberíamos nosotros ejercitar. El problema es que cuando nosotros, y lo decíamos hace un rato atrás, que a veces uno de los problemas es justamente de los sentidos, que nos es más fácil orar por otro que por nosotros mismos. Porque cuando me afecta a mí, ¿cómo me cuesta orar? Porque la fe se afecta por los sentidos. Cuando a otro le dicen, mire, tiene cáncer, usted dice, no, hermano, hay que orar, hay que creer. Pero cuando le dicen a usted, sus sentidos son afectados. Alguien diga amén. Muy bien, vamos al número 3 porque estábamos en el 2. Esto es lo nuevo hacia adelante. Otro enemigo de los sentidos son los pensamientos. Diga conmigo, pensamiento. Los pensamientos, mire, pueden ser una fábrica de dudas e incredulidad. Mire lo que ellos pueden pensar en ese momento. Pueden estar, si usted ven a los discípulos que salen cerca de las 6 o 7 de la tarde y ahora son cerca de las 5 de la mañana, y ellos entonces estaban, cuando la última vez que vieron al Señor, ¿dónde lo vieron? Con la gente, ¿verdad? Santo Dios, nadie me ayuda el coro. Amén. Entonces el pensamiento, mire cómo atenta en contra de la fe. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué nos mandó a subir? ¿Por qué estamos solos? ¿Acaso le importa más la multitud que nosotros? O sea, ellos no saben que el Señor está orando. Ellos no tienen cómo saber que el Señor no está con la multitud, sino que Él se quedó orando, que Él despidió a la multitud y luego se fue a orar. Ellos no lo saben. Solamente ellos no están viendo al Señor y saben que el Señor les mandó a subir. Por lo tanto, ellos pueden estar cuestionando. Los pensamientos son una fábrica de duda cuando los pensamientos no están alineados al Señor. De hecho, fíjese que la Biblia dice que Pedro vio. Dice que Pedro vio el viento. En sí no lo vio, pero sí lo sintió y vio las consecuencias del viento. Ahora, están acá, ¿verdad? Las dos estudiantinas. Estamos acá. Richard volvió al coro, varón.
Mire, ¿qué pasa? Que cuando tú ves algo o sientes algo, a veces te llena de temor cuando ese algo te conecta a algún recuerdo. Entonces lo más probable es que Pedro, que era un hombre del mar, de la pesca, al sentir ese viento, por supuesto que pudo haber conectado con algún recuerdo de algo que en algún momento pudo haber pasado. Entonces justamente ese recuerdo te conecta a esos pensamientos que a veces atentan en contra de la fe. O sea, pudo haber dicho: yo recuerdo en mi juventud un viento parecido. Recuerdo cuando enfrenté esto y el dolor que me causó la pérdida que yo tuve. Entonces a veces el tema es que los recuerdos, los pensamientos que tenemos, las malas experiencias, ¿no le ha pasado a usted? A mí me pasó que dejé de orar por un tiempo por los enfermos, porque oraba por los enfermos y en realidad pasaba todo lo contrario de lo que yo oraba. Yo oraba por alguien y a veces ese alguien no sanaba. Y después preguntaba por ese alguien y me decían: no, si falleció. ¿Hay algún enfermo acá? Entonces, esa experiencia de sentir que habías orado con fe. ¿Y qué hacía la gente? Un poquito más cruel. Te decían: te faltó fe. Entonces te endosaban una responsabilidad. Y eso finalmente atentaba contra el querer volver a hacerlo. ¿Por qué? Por la mala experiencia que viví. O cuando predicaba y la gente se dormía, o no salía nada de lo que yo había estudiado, o no me acordaba de nada, o algo pasaba en ese tiempo. Ni siquiera podías tener un apunte porque era pecado. Yo no sé si alguien vivió ahí donde no podías tener sino la Biblia y no podías tener anotado nada porque era casi un pecado, entre comillas. Quizá usted no lo vivió, pero no podías anotar nada. Entonces de todas formas yo anotaba algo por ahí sin que lo vieran y lo miraba igual. Pero esas cosas finalmente atentan, ese recuerdo atenta contra la fe. ¿Por qué? Porque está generando un pensamiento. Y cuando el recuerdo gobierna mis pensamientos, contaminamos el poder de la palabra. Distinto es, todo lo contrario, cuando tú tienes un testimonio, cuando tú escuchaste a alguien, cuando el Señor te respaldó en algún momento, cuando ese recuerdo, eso bueno de ese momento, viene a tu mente y tú recuerdas. Por eso la Biblia dice que muchas veces hay hombres que recordaron la palabra del Señor. Eso es, el Señor en Emaús lo que hizo fue recordarle lo que el Señor había dicho. Hay un momento donde el Señor viene a recordarte la palabra. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo os recordará. Hay ciertas cosas que tienen que venir a la mente, que vienen a impulsarte y a llenarte de fe. Cuando tú recuerdas lo que tienes que hacer, cuando tú recuerdas quién está contigo, cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, cuando tú recuerdas cómo Dios te ha levantado, cuando tú recuerdas quién te sostuvo estos años de tu vida, cuando tú recuerdas que no podías hacerlo, pero el Señor de una forma gloriosa te levantó. Y a veces el trabajo del Espíritu Santo es volverte al lugar donde Dios intervino en tu vida para recordarte que si Él lo hizo una vez, lo puede volver a hacer hoy y lo podrá hacer mañana y lo podrá seguir haciendo, porque el recuerdo tiene que ser usado en favor de la fe. El recuerdo tiene que ser usado en favor de la fe. Por eso el salmista, cuando en el Salmo 103 le dice: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides, no te olvides, no te vayas a olvidar de sus beneficios, no te vayas a olvidar, porque el día que te olvidas, entonces la mente comienza a trabajar en contra de la fe. Pero mientras tú recuerdas los beneficios de Dios, Él es el que perdona, Él es el que te sana, Él es el que te liberta, Él es el que te sostiene, Él es el que te ayuda. En Él está todas las promesas que necesitamos para vivir la vida que... Yo no sé si hay alguien acá, pero es eso. Es una lucha. Es una lucha que podemos ganar en Él. Por eso debemos llevar la Biblia. Dice, mire lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. Pero son poderosas en Dios. Cuando tú te mueves de Dios,
entonces ningún arma ya puede funcionar. Pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Estando en Dios, aquellas cosas que el Señor nos ha dado funcionan. Por eso hay gente que dice: oiga, pero yo tengo fe, pero está lejos del Señor, está lejos de su presencia, se apartó del Señor. Las cosas lejos del Señor no funcionan. Pero cuando estás en Cristo, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Hay gente que está orando fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que está lejos del Señor. Dice: oiga, pero si yo oro, yo voy a la iglesia. Te alejaste de Dios. Y el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que aunque tengas Biblia, aunque de pronto digas: ah, pastor, pero yo voy a orar. Hermano, acércate a Dios, porque las cosas funcionan cuando están conectadas a la fuente. Puedes tener un celular, pero si no lo conectas a la fuente, de nada te va a servir. Pero si estás conectado a la fuente, esas armas son poderosas en Dios y son poderosas para, dice la Escritura, destrucción de toda fortaleza. Vamos, dele gloria al Señor, dele alabanza. Aleluya. Dice: son poderosas para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribando. ¿Qué hace? Derriban, no solamente destruyen, sino derriban. Dice: argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces esas fortalezas, mire, las fortalezas que el diablo levanta, no es que te va a poner un muro al lado de tu casa. Aquí levanta fortalezas que tienen que ser destruidas. Dice: derribando todo argumento. ¿Dónde están los argumentos? Dígame, ¿dónde están los argumentos? Aquí están los argumentos. Entonces la gente comienza a tener un argumento para no hacer la voluntad de Dios, una justificación, un argumento. Están en la mente los pensamientos. Alguien puso un pensamiento que se transformó en un argumento para destruir una relación, para separar una iglesia, para separarse del matrimonio. ¿Qué dice la gente? Ay, pero es que ya no siento nada. Es que ya, mire, pastor, yo me estoy separando porque en realidad ya no es lo mismo. Hermano, que no es lo mismo. Eso es una mentira del diablo, es un argumento satánico. El amor todo lo puede, todo lo soporta, nunca deja de ser. Yo no sé si hay alguien. Ese es un argumento satánico. Estás soltando tu vida. Es mejor. Es que la gente tiene un argumento para ir en contra de la voluntad de Dios, pero ese argumento que va en contra de la voluntad de Dios es una siembra diabólica, satánica, que el mismo infierno plantó como un pensamiento. Dejaste centrar un pensamiento y ahora ese pensamiento se transforma en un argumento que se levanta como una fortaleza y es una altivez. Comienza a ser alto y te comienza a elevar y ahora crees que tienes la razón, pero la Biblia dice que las armas de Dios son poderosas para destruir todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque el argumento del hombre jamás puede contra el conocimiento de Dios. Quien tiene conocimiento de Dios, el argumento del diablo ya no funciona. En el conocimiento de Dios, la mente está cautiva en obediencia a Cristo. Vamos, alguien le dé gloria al Señor, alguien le dé alabanza al Señor. Eso es. Pero dejamos entrar semillas satánicas a la mente. Entonces ahí comenzamos a levantar argumentos porque prestamos oídos. Ponemos a veces el oído en la boca equivocada. Y cuando eso sucede se sabe, porque vamos en contra del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está establecido en su palabra. Cualquier cosa que esté en contra de la palabra está en contra del conocimiento de Dios. Y usted lo puede justificar con un argumento, pero eso simplemente es algo, un edificio que levantó el mismo infierno para separarte de la voluntad de Dios. Eso tiene que ser derribado. Tu mente tiene que ser llevada cautiva a la obediencia de Cristo.
Cristo. ¿Cómo se lleva un cautivo? Hay que amarrarlo. Ese cautivo hay que someterlo. Hay que agarrar la mente, decirle: no, es que usted no va a ir donde usted quiera. Usted no va a pensar lo que usted quiera. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Y por eso el apóstol dice: en esto pensad, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, todas esas cosas tienen que estar metidas acá. Mi mente no puede ser una enemiga del conocimiento de Dios. Pero la gente sabe lo que hace: justifica lo malo. Cuando la gente comienza a justificar lo malo, es una evidencia que tiene una fortaleza de argumentos, que la única forma de derribarla es tomando la voluntad del hombre, sometiéndola a la voluntad de Dios. Cuando tú te conectas con Dios, lo primero es que comiences. ¿Sabe cuánta gente ha venido a decirme: pastor, me quiero separar, ya no doy más el matrimonio? Yo los quedo mirando y sé que son solo argumentos satánicos, lejos absolutamente de la voluntad de Dios, lejos. Pero ellos se lo creen porque se desconectaron y se hicieron una fortaleza. Cuando la gente dice: no puedo, mentira del diablo. Alguien depositó eso en tu corazón y le creíste. Y cuando el diablo quiere levantar una fortaleza para luchar contra el conocimiento de Dios, basta un pensamiento, una duda, te la deposita y luego simplemente eso hará su trabajo. Una duda, una crítica, te la deposita. Un cuestionamiento te lo deposita. Y cuando eso sucede, entonces usted comienza a levantar fortalezas. Y ya todo eso, todo lo que el Señor dice, ya no. Amar, pero si mi hermano no ama, y comienzas a cuestionar todo lo de Dios. Eso es. Entonces, argumentos y altivez están en la mente y en el corazón. Se levantan contra el conocimiento de Dios y lo que conocemos de su palabra. Por eso debemos someter nuestra voluntad. Aquel que conoce al Señor somete su voluntad a lo que el Señor quiere, más allá de que si a Él le gusta o no. Entonces lo que pienso de Dios, lo que Dios dice, míreme por favor, Dios debe gobernar por medio de su palabra nuestros pensamientos y nuestras acciones. Alguien diga amén. Diga conmigo número 4. Como vamos, está lenta la cosa, ¿verdad? Sentimientos. Diga conmigo: sentimientos. El sentimiento en sí no es malo. Nada de lo que estoy hablando es malo. Ni la mente, ni los sentidos, ni los sentimientos en ningún caso. Solamente cuando estos están, míreme, fuera de calibración, descalibrados. Entonces ahí está el problema. Cuando los sentimientos están alineados, hermano, usted adora. Por eso el Señor, cuando hace una demanda, dice: yo quiero que ustedes me amen ¿con qué? Me amen con todo el corazón, me amen con toda la mente, pensamientos, sentimientos, fuerzas, cuerpo, alma y espíritu. Ámenme con todo. Eso incluye los sentimientos. Entonces, en el caso de estamos hablando de los sentimientos, y los sentimientos son parte de los enemigos de la fe cuando están desalineados. Por ejemplo, la Biblia dice que Pedro tuvo miedo. Ese miedo es un proceso de los pensamientos. ¿Miedo de qué? ¿Que va a quedar solo? ¿Que el Señor no lo va a ayudar? ¿Que el Señor lo va a castigar porque miró para otro lugar? ¿Qué te generó miedo verdaderamente? ¿El tamaño de las olas? ¿El que te faltaba mucho para llegar al Señor? ¿En que no ibas a recibir socorro? ¿Qué te generó miedo realmente? ¿Por qué? Porque lo que estoy pensando engendra un sentimiento. En el caso de las emociones, hay emociones bases o básicas, como el miedo, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, el enojo. Son emociones. La alegría es una emoción. Santo Dios, ya nadie me dice amén. La tristeza es una emoción. ¿Podemos estar tristes? Claro que sí. De hecho, mi esposita siempre lo dice así, y me gusta
Mejor lo hubiese dicho yo, pero lo dijo ella. Ese corito que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y en realidad sí podemos estar tristes y alabar a Cristo igual. De hecho, yo lo he alabado con mucha tristeza en mi corazón, no por alabarle, sino por lo que vivo. Pero esa tristeza es momentánea. Esa tristeza cambia. Esa tristeza, en algún momento, cuando comienzas a alabar, el Señor empieza a drenar esa tristeza y la transforma en esperanza, en gozo, que son estados permanentes en paz. La paz es un estado permanente del creyente. La paz no es algo que viene y se va. La paz está permanentemente. La paz es un estado permanente del cristiano donde descansa la presencia de Dios. Entonces, pensemos entonces en los sentimientos que habían en ese momento en Pedro, los discípulos. Por ejemplo, sentimiento de frustración. No avanzamos. Estamos hace tanto rato en el mismo lugar y no avanzamos. Esos sentimientos de frustración atentan contra la fe. Estás tratando de llegar a algún lugar y no llegas, tratando de hacer algo y no lo logras. Esa frustración, yo no sé si usted la ha sentido alguna vez. Santo Dios, nadie, allá arriba alguien la ha sentido. Ahí en el cuarto piso alguien la ha sentido. Sentimientos de frustración, sentimientos de tristeza, sentimientos de culpa, de desesperanza, de enojo, de soledad, de ansiedad. Todo eso estaba tal vez gobernando el momento de Pedro. Estos sentimientos atentan contra la fe en un momento. No es que sean malos, es que atentan. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, a Marta, ¿qué se le ocurre a usted que tenía Marta cuando llega el Señor? Santo Dios, Marta, la de la Biblia, esa señora. ¿Qué tenía Marta? Enojo, ¿verdad? ¿Estaba enojada? ¿Marta estaba enojada? Claro que sí, si hubieses estado aquí, ¿verdad? ¿Estaban tristes? Estaban, ¿qué más? Frustradas. Bueno, mil cosas. Entonces llega el Señor a un momento a encontrarse con los sentimientos de una Marta. Y el Señor intenta trabajar eso. Míreme por favor. El Señor le dice: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Pero Marta está atrapada en lo que siente. Y cuando tú te atrapas en lo que sientes, aún lo que crees es contaminado. Entonces el Señor, ¿cómo empieza a sacar esa contaminación? Con su palabra. Por la palabra habéis sido limpiados. La palabra comienza a limpiarte de ciertos sentimientos que comienzan a dañar tu fe. Y el Señor le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces cada vez que el Señor soltaba una palabra, algo en el corazón de Marta comenzaba a drenarse y todos los sentimientos comenzaban a alinearse, porque los sentimientos están allí hasta que la palabra llega a hacer su trabajo. Cuando la palabra llega, los sentimientos tienen que alinearse a la voz de la palabra de Dios. Cuando los sentimientos son negativos, la tristeza, la frustración, pero hay una palabra que gobierna. No somos gobernados por lo que sentimos, sino por lo que creemos, porque no andamos por vista, sino andamos por fe. Aleluya, alguien diga amén. Eso es. Pero nuestros sentimientos pueden ser un verdadero atentado a nuestra fe. ¿Sabe? Hace años atrás me encontré con un hombre en Antofagasta después de predicar en la minera La Escondida. Y el hombre me dijo: muy linda su predicación, pero yo dejé de creer en Dios porque mi mamá hace 5 años murió y le pedí tanto a Dios que no muriera. Y lloré y creí, y ella igual murió. Y tenía una culpa tan grande ese hombre, tenía una frustración, tenía tristeza que dañaban la fe, la contaminaban. Y a veces nosotros, de la misma forma, a veces contaminamos nuestra fe en el Señor por las cosas que comenzamos a hacer crecer en nuestro corazón.
Y a veces equivocadamente nos vamos juntando con personas que alimentan esos sentimientos. Entonces decimos, no, sí, está bien que te sientas, a mí me pasó lo mismo, y comenzamos a separarnos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros como hijos del Señor oír la palabra. Tarde que temprano la palabra hará su efecto en mi vida. Debo tomar mis sentimientos. ¿Está mal que sienta tristeza? No. Pero está mal ser gobernado por la tristeza y que tome decisiones en base a la tristeza. Por eso la Biblia dice, Jesús vino otra vez al sepulcro y estaba profundamente conmovido, a tal punto que una lágrima cayó por su mejilla. Estaba conmovido. Sin embargo, se paró y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Mire, estoy conmovido, estoy triste, estoy llorando, pero voy a darle gracias al Señor porque Él me oye. O sea, no, que ese sentimiento que puedo tener en ese momento no gobierne lo que digo, lo que hago. Cuando alguien es gobernado por la ira, por el enojo, por la tristeza, comienza a dañar, porque el gobierno de las emociones daña a la gente que amamos. Alguien diga amén. Cuando somos gobernados por nuestros sentimientos, a veces sacamos toda la ira, todo el enojo y terminamos dañando algo que debemos cuidar y amar. Por eso, no es que no sintamos, es que gobernemos lo que sentimos. Vamos, otra vez. No es que no vamos a sentir tristeza, pero gobierne la tristeza. No es que usted no vaya a sentir frustración, pero gobierne la frustración. No es que no vaya a sentir en un momento pena o enojo. El Señor dijo, enójense, pero no pequen. Pero pecamos cuando el enojo gobierna mis acciones. Porque yo me puedo enojar, claro que sí me puedo enojar. ¿Cómo no me voy a enojar? Hice 2 cultos al día, ¿cómo no me voy a enojar? Claro que estoy enojado. Pero lo que no tengo que hacer es pecar con lo que siento. Entonces ahí está la diferencia. Pero yo puedo sentir tristeza, claro que sí. ¿Cómo no voy a sentir tristeza cuando algo sucede? Pero esa tristeza no gobierna mis acciones, sino que yo soy gobernado por la palabra de Dios. Hago lo que tengo que hacer independiente de lo que ahora mismo esté sintiendo. Muchas veces nos vamos a parar. ¿Cuántas veces Vicky se ha puesto con un micrófono a cantar? ¿Cuántas veces Alexi con las cosas que se le van derrumbando está tocando y a veces me está mirando y a veces está totalmente destruido por dentro? Siente tristeza, siente pena, pero no deja de tocar, no deja de adorar a Dios, no dejo de servir a Dios, no dejo de predicar, no dejo de creer, no dejo de buscar a pesar de lo que siento, porque lo que siento no puede gobernar lo que hago. Alguien diga amén. Lo que yo siento no debe gobernar lo que yo hago. Si el problema es cuando el sentimiento gobierna las acciones y esas acciones van en contra de la palabra de Dios, si lo demás, ¿cómo no vamos a sentir tristeza? Diga amén. Dije, mira al quinto enemigo de la fe. Santo Dios, el cansancio. Aquí estoy yo metido. Es un enemigo de la fe. Y de hecho íbamos a hablar las manifestaciones de la fe, pero nos quedó la predicación para la tarde. Me toca predicar la tarde desde mi casita. Diga conmigo cansancio. Este es el quinto enemigo de la fe que aparece en este pasaje, el cansancio. Ellos estaban tratando de avanzar y no podían. Habían pasado la noche y estaban muy complicados. Los discípulos llevaban mucho tiempo intentando cruzar al otro lado. Estaban fatigados, dice otra versión. El cansancio es normal, pero permanentemente en nuestra vida, sin tratarlo ni administrarlo correctamente, puede volverse un verdadero enemigo de la fe. Necesitamos fuerzas. Por eso el Señor dice, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los cargados, los trabajados, vengan a mí. El Señor los invita a Él, porque no hay otro lugar donde podríamos echar nuestras cargas. El cansancio no es malo, porque es parte de la manifestación de un desgaste natural. Pero lo malo es no atender al cansancio que tenemos. Y yo se lo hablo desde un lado donde también muchas veces estoy fatigado, estoy cansado físicamente, por supuesto,
El Salmo 27:13 dice esto: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La Biblia dice que David en un momento se cansó y soltó la espada. La Biblia dice que los valientes de David que iban a recuperar a su familia se cansaron y no pudieron seguir. El punto es que de pronto el cansancio puede transformarse en un gran enemigo de nuestra fe. Cuando usted se cansa, míreme, usted deja de disfrutar. Nosotros hace un tiempo fuimos a los parques, y usted que ha ido a algún lugar, a un parque, a lo que sea, o Fantasyland, donde sea que hayamos ido, usted cuando llega, uno se emociona, ¿verdad? ¿Alguien ha ido a algún parque así que se emocione? Se emociona y todo lo demás. Pero cuando después de darte un par de vueltas, la fatiga, el sol, el tiempo, el hambre, qué sé yo, ya no importa si hay un nuevo juego, no te quieres subir. Ya no importa, aún en las vacaciones, de pronto uno está tan cansado. Y cuando uno se cansa, mire, yo he estado manejando con mi familia hacia el sur, y a veces en ese manejar me he cansado, y todos los que somos choferes nos ha pasado alguna vez que nos cansamos, y el cansancio es tan fuerte que incluso con tu familia tú puedes hasta pestañear, que eso sí es responsabilidad, pero dígame que no lo ha sentido así como, ay santo, que usted dice, ay. ¿A usted le ha pasado? Entonces usted está ahí y ese cansancio es tan fuerte que no puede ni manejarlo, que no importa lo que comas, no importa lo que escuches, estás tan cansado y agotado, y a veces el trabajo del mismo infierno es tratar de cansarte para que pierdas tu fe. Estás remando tanto tiempo luchando por las mismas cosas que comienza a drenar tu fe el cansancio. El cansancio es un enemigo de la fe, y a veces peleando con las mismas cosas nos terminamos cansando. Y sabe, míreme, yo he estado en funerales de personas que se han quitado la vida, que dejaron de luchar. He estado hablando con personas que dicen, pastor, son jóvenes, tienen profesiones, algunos de ellos han luchado por una carrera, pero la vida que llevan es tan dificultosa, lo que enfrentan es tan difícil, la batalla ha sido tan ardua, que están cansados, están agotados. Quizás a usted le pasó. Yo recuerdo una vez en el Parque O'Higgins, yo tenía 14 años. Mi lucha, mire, la torpeza mía, mi lucha era un profesor que no me quería porque era demasiado inteligente para su clase. No. Que simplemente como que le dio conmigo. ¿Le ha pasado a alguien así? Se centró conmigo. Y yo estaba haciendo mi prueba y él se ponía a bailar al lado de mi prueba para distraerme. Y de pronto llegaba con la mano y me botaba la prueba. Y de adelante decía, el Palma va a perder, decía. Yo le puse el Chucky. Era como malo el hombre. Y resulta que yo necesitaba, para pasar ese ramo de la carrera, necesitaba sacarme un 6 más o menos, y nunca me había sacado un 6. Todos eran 2, 2,2, 2,3, pero era una cosa porque él me distraía, me molestaba, me apagaba la calculadora, me hablaba, cualquier cosa. Entonces yo decía, qué mal. Y yo trataba de comportarme lo mejor que podía, trataba de agraciarlo, de llevarle una manzana. Una vez hasta le puse un poquito de cloro también, pero no. Y un día me voy al Parque O'Higgins porque tenía que sacarme una nota que era muy, muy grande, y pensé que no me la iba a poder sacar porque nunca me había sacado eso. Y le digo al Señor, estaba incluso Marco Witt cantando, me acuerdo ahí, me aparté hacia un lado y dije, Señor, ¿sabes que mejor me muero? Y mire la tontera tan grande, pensar en morir por una nota, por algo que pensé que no lo iba a superar. Y estaba ahí,
diciendo el Señor, ¿para qué voy a vivir? Voy a deshonrar a mis papás, voy a quedar repitiendo, prefiero morir antes que repetir. Miren los conceptos tan equivocados, tan distorsionados. Pero hay gente que con muy poco, cuando la fe está débil, se comienza a hundir. Y sabes, el problema es que tú no ves salidas, lo ves todo oscuro. Sientes que ya no vas a poder. Y yo he estado ahí, y tal vez alguien ha estado ahí también, que tal vez no era tan grande, pero tú lo sentías tan difícil. Y como que el diablo intenta amplificar eso, y tú estás tan débil y no sabes cómo salir de ahí. Pero yo estaba orando, y mientras yo oraba, en un momento como que vuelvo en sí. Yo digo, estoy orando para morir y no estoy orando para pedir ayuda. Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué son estas oraciones? Es una nota, y aún así repitiera, lo vuelvo a hacer. ¿Qué estoy orando? Y comencé a pensar mientras oraba, y dije, Señor, perdóname, no te voy a pedir que me quite la vida, te voy a pedir que me ayudes, que me levantes, que me fortalezcas, que me puedas ayudar para pasar ese examen, para no ser avergonzado. Así que me levanté en el nombre de Jesús y dije, y Señor, y si esto me va mal, no importa, usted está conmigo, pero nunca más volverá. Pero yo estaba ahogado, necesitaba la mano de Dios. Y llega un momento en nuestra vida es que no vemos nada y nos cansamos. David, siendo un hombre tan importante, tan lleno del Señor, con el aceite en su cabeza, soltó la espada. No porque no tenía ganas, no porque no tenía experiencia, sino porque se cansó. Y el cansancio, a veces en el matrimonio, ¿sabe? Tristemente, y se lo digo con tristeza en mi corazón, a veces me llaman y me dicen, pastor, mi prima se suicidó. Mi hija, me dijo un día, un hombre se suicidó. ¿Usted puede venir a entregarnos una palabra? Señoritas de 18, 20 años, llegar a ese lugar y saber que alguien se cansó y que al cansarse perdió su fe. Y a veces la tarea del enemigo es repetir la misma prueba una y otra vez, hasta que ya no tenga fuerzas ni siquiera para orar. Pero se cumple la bendita palabra del Señor, que Él da fuerza al cansado y Él multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. El cansancio es un enemigo de la fe, pero si en tu cansancio vas al Señor, el Señor con su mano poderosa te puede volver a levantar, porque Él te puede volver a levantar. ¿Sabe? Yo una vez escuché a un pastor hablar, no me recuerdo su nombre, pero hablaba del búfalo. Y la Biblia dice que el salmista dice, tú vas a renovar mis fuerzas como el búfalo. Y el búfalo, cuando va subiendo, el búfalo enfrenta tres cosas importantes: los depredadores, las montañas en altura y el frío. Todo lo que es el frío, esos tres elementos en un momento. Y el búfalo tiene aquí en su lomo un montón de grasa, y cuando se ve el búfalo a punto de ser atacado por un depredador, lo que hace es que esa grasa le da un calor al cuerpo a la grasa, y la grasa se comienza a derretir por sobre la piel. Entonces cuando viene un animal grande y lo quiere atrapar, se resbala. Ese aceite empieza a irrigar por los huesos. Entonces es como una máquina que comienza a hacer mucho más fácil la subida a las alturas. Y ese aceite comienza a calentar su cuerpo para que en medio del frío Él lo pueda soportar. Por eso cuando David dice, sin saber todo eso, David dice, usted va a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. Y es justamente porque eso es lo que hace el Señor. Estamos llenos de aceite. El Señor nos ha dado aceite suficiente. Ese aceite por dentro nos enciende, nos da fuerzas para continuar. Eso es lo que hizo en su momento Jeremías. El aceite se encendió en medio del cepo. El aceite se encendió para seguir avanzando. El aceite se encendió para tener fuerzas y para soportar las cosas que estaba viviendo. Amada iglesia, tenemos aceite suficiente para poder enfrentar aquellas cosas que enfrentamos.
Aleluya. Póngase en pie, por favor. Y si va a darle un aplauso, déselo con fuerza al Señor. Él es bueno. Él es grande. Él es hermoso. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él, mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. No dejes de caminar. No dejes de creer. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos un momento, por favor, ahí donde estás. Un momentito donde estás. La presencia de Dios está aquí. No porque lo diga yo, es porque Él lo dijo. Y quizás pensamientos han atentado contra tu fe, sentimientos, el tiempo, quizás el cansancio. Todos estos elementos, estos 5 elementos, estaban siendo tratados por el Señor en la clase de la fe. Todo esto viene a atentar en contra de la fe. Pero la fe todavía puede triunfar. Podemos agradar a Dios. De hecho, escribí una frase que la verdadera manifestación de mi fe no está en lo que pido, sino en lo que hago. Manifiesto mi fe por lo que hago, no por lo que pido. Una victoria del infierno es generar duda en el corazón del hombre. Pero usted y yo vamos a creer, vamos a confiar. Porque la fe no se manifiesta en una petición, la fe se manifiesta en una vida. No es que pidamos con fe, es que vivimos por fe. Ahora mismo usted quizás no tiene que pedir nada, pero confíe en el Señor. No solamente cuando usted vea que la cosa viene difícil, todos los días. Él es nuestra fortaleza. Un día yo pensé, dije, yo me he guardado para Dios tantos años, y el Señor me corrigió, me dijo, yo te he guardado para mí. Amén. Y no puedo atribuir cosa alguna a lo que yo he hecho, sino lo que Él ha hecho en mí. El Señor te ha guardado, su mano poderosa está a su favor. Él es tu Señor. Si te cansas, puedes ir a las plantas del Señor. Si estás solo, puedes encontrar refugio en Él. Si estás con algún temor, puedes abrazarlo y decirle, Señor, ayúdame. Porque Él puede ayudarnos. Si Él quiere ayudarnos, Él da fuerza al cansado. Él hará que el aceite haga su trabajo en tu vida. Él hará que tengas nuevas fuerzas, que puedas volver a ponerte en pie, que continúes caminando, que no te detengas. Él es bueno. Levante sus manos al cielo. Honra al Señor. Dígale algo a Él. Dígale algo que lo honra a Él. Tal vez sin pedirle nada, pero honrándolo, decir, Señor, yo voy a confiar en ti. O perdóname por no haber confiado, por haber dudado, por haber creído que me ibas a abandonar, que no iba a poder salir de esta. Pero gracias por estar aquí, gracias. Gracias por traerme hasta este punto. Gracias por su palabra. Gracias por enseñarme. Gracias por instruirme. Gracias por profundizar un poquito más en la fe. Le necesitamos, Señor. Vamos, vamos, vamos. Adora al Señor. Vamos, vamos. Adora al Señor. Adora al Señor ahí donde está. Dígale, Señor, usted es bueno, maravilloso, digno de toda alabanza, digno de toda honra. Vamos.